Buenas tardes, alumnos. En esta ocasión vamos a plantear un problemita relacionado al tema de recursividad. Se plantea el siguiente problema: la conjetura de Ulam. La conjetura de Ulam posibilita la generación de una serie de números desde la definición de un número en particular, y se va autogenerando la serie pero en función a una regla. La regla es la siguiente: si el número evaluado es par, como es en este caso, por ejemplo, se divide entre 2 y así sucesivamente. Si de plano en un momento dado el número llega a ser impar, se multiplica por 3 y se le suma 1, con lo cual vuelve a ser par y se vuelve a dividir, hasta que finalmente el número llega a ser un 1. Se pide resolver esta problemática por recursividad. Veamos, por ejemplo, aquí tenemos la función Ulam, que está recibiendo un número que en este caso es 26. Dado que 26 es par, se divide entre 2, resultando ser 13. Ahora, en caso que no fuera par sino impar, se multiplica por 3. Si multiplicamos dicho número por 3, nos daríamos cuenta que tenemos 39 como resultado, y a ello le sumamos 1, con lo cual llegaría a ser 40. Luego, al ser par, el número 40 se divide entre 2, con lo cual llegamos a tener 20, y al ser nuevamente par llegamos a tener 10 y luego 5, y finalmente, si seguimos la misma regla, llegaremos a 1, con lo cual pues se habrá terminado de generar la serie. Recuérdese que este problema debería resolverse utilizando los principios de recursividad. A continuación resolveremos el problema en Visual Basic. No es muy extenso la solución. Veamos. Por lo expuesto anteriormente, empezaremos a definir la función recursiva. Entonces empezamos definiendo la función Ulam, así se llamará, Ulam, y esta función recibe como parámetro un número. La función devuelve un número. Listo. Entonces, como ustedes recordarán, cuando se aplica lo que vendría a ser una función recursiva, lo que tendríamos que hacer es determinar la forma de expulsar de la función recursiva para que no siga autollamándose. A esto se le denomina el caso base. Si nos remitimos estrictamente a el momento en que ya debería dejar de autoinstanciarse la función Ulam, nos damos cuenta es cuando el número llega a ser en un momento dado menor a 2, en este caso 1. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, para este caso, para cuando le estoy pasando un 11, prácticamente se sigue la misma regla. Entonces ese precisamente sería el caso base. Entonces definamos el caso base sería el siguiente: if num, el número que estoy recibiendo como parámetro, es menor a 2, entonces voy a hacer algo. De lo contrario, defino la regla que precisamente se está definiendo en estas líneas, ¿no? Si el número recibido es par, se divide entre 2, y si es que es impar, se multiplica por 3 y al mismo tiempo se le suma 1. Al final siempre va a quedar en 1. Entonces acá aplicamos lo siguiente: si es que el número llega a ser finalmente menor a 2, es decir, llega a 1, es el momento en que deja de autoinstanciar a la función recursiva, que en este caso vendría a ser simplemente retornar el número, ¿no? El número generado. De lo contrario, tendría que aplicar la regla, es decir, evaluar si el número que estoy recibiendo es par o impar. Y para ello ustedes ya conocen el artilugio en ese sentido, para determinar si un número es par o impar. En este caso sería if num es si num módulo 2 da como resultado 0, significa que el número es par.
De lo contrario, significa que el número no es par, sino que es impar. Para cuando el número es par, lo que debo hacer es retornar la misma función ulam, pero lo que debería hacer es devolverle el mismo número, pero dividido entre 2. De lo contrario, lo que debo hacer es retornar la misma función ulam, pero siguiendo la otra regla. La otra regla me menciona que el número recibido, en el caso sea impar, debe ser multiplicado por 3 y sumarle 1, que en este caso sería num multiplicado por 3, a quien le sumo un 1. Listo. Para efectos de imprimir cada elemento de la serie, sencillamente console.writeLine o write, en este caso console.write, y sencillamente imprimo el número num.toString concatenado con un espacio en blanco. Listo, eso sería todo. Ahora probemos. Hagamos de cuenta que vamos a hacer el instanciamiento a ulam. En este caso lo voy a hacer desde la función principal, desde la función main. Entonces simplemente llamo a la función ulam y le paso el número que, dicho sea de paso, me está transmitiendo el planteamiento 26 para que me genere todos estos elementos. Veamos, le paso 26. Listo, y corro el programa. Antes console.read, y ahora sí, listo. 26 13 40 20 10 5 20 10 5 16 8 4 2 16 8 4 2 y finalmente 1. Listo, con lo cual hemos resuelto el problema. A modo de recordatorio, recuerden ustedes que una función se llama recursiva porque se llama a sí misma, es decir, se autoinstancia a sí misma una y otra vez. Eso sería todo con respecto a este ejercicio, que en apariencia ha resultado muy complejo por la forma en que se define, pero en realidad es un caso bastante sencillo. Por otro lado, antes de culminar, cabría la posibilidad, y lo planteo a ustedes como una especie de reto, aunque no debería resultar muy complicado, hacer lo mismo pero sin utilizar las funciones recursivas. Sugiero que ustedes puedan resolver esto, pero simplemente con con estructuras repetitivas, es decir, ya no con una función recursiva, sino con estructuras repetitivas, es decir, ya sea con while, con un do until while o con una estructura for. El resultado debería ser el mismo. Listo, estimados, espero que haya sido de mucha utilidad este ejercicio. Muy agradecido.